Y ahora vamos a hablar del puerperio normal. ¿Qué cosa es el puerperio normal? Mejor dicho, el puerperio, ¿no? Porque hay normal y patológico, ¿no? El puerperio es el periodo en el que se producen las transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravídicas mediante un proceso involutivo, cuyo fin es restituir estas modificaciones a su estado pregrávido. O sea, de la etapa del puerperio, todo aquello que se modificó, se transformó para poder recibir, para que el organismo esté preparado para el desarrollo del feto, va a regresar a como era antes. No va a regresar al 100%, porque de hecho el peso, si subieron 10 kilos, no va a bajar los 10 kilos, ¿no? Pero sí, si hablamos de la parte metabólica, la parte endocrina, que es lo principal, eso sí se va a recuperar, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Desde dónde vamos a considerar el puerperio? Se va a considerar el puerperio desde el momento que sale la placenta, que es el alumbramiento, ¿no? Hasta los 42 días del posparto, ¿no? Y todo este periodo se llama el periodo de regresión del tamaño del útero, porque acuérdense que el útero tiene 7 centímetros y crece 5 veces su tamaño, o sea, crece hasta 35 centímetros. Esa regresión se va a llamar involución uterina, ¿no? Entonces, como vemos acá en esta figurita, el útero, que era pequeño, se crece casi hasta después del ombligo, ¿no? Y después va a ir regresionando de acuerdo a los días posparto. Entonces, a la semana, casi a los 8 días, ya el útero casi no se va a poder palpar, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos nuestra evaluación en el puerperio normal, tenemos que evaluar el útero, y el útero lo vamos a evaluar, lo vamos a encontrar 2 dedos debajo de la cicatriz umbilical. Tenemos dentro de las etapas del puerperio el puerperio inmediato, el puerperio mediato y el puerperio tardío, ¿no? El inmediato comprende las primeras 24 horas y es en donde vamos a encontrar una patología principal, o una complicación, perdón, principal, que es las hemorragias posparto, ¿no? El puerperio inmediato, o propiamente dicho, es aquel que abarca el segundo hasta el 10º día, actuando todos estos mecanismos involutivos, y donde también va a comenzar la lactancia, ¿no? El puerperio alejado se extiende hasta los 42 días luego del parto, donde también va a retornar la menstruación y donde ya indica su finalización. Entonces, muchas veces tenemos en nuestro servicio puérperas, ¿no? Porque se denomina así puérpera después del parto, a la paciente que ya ha dado a luz, puérperas de 30 días a veces, que regresa a nuestro servicio por un problema de vesícula, por un problema infeccioso, por cualquier otro tipo de problema. Y muchas veces decimos, pero si esto ya no tiene ningún problema ginecológico, pero el solamente hecho de ser puérpera tiene que ser recibida en nuestro servicio, ¿no? Y el puerperio tardío, que se extiende hasta los 6 meses posparto, ¿no? En donde la paciente todavía está dando de lactar. ¿Cuáles son las complicaciones que se va a presentar en esta etapa, ¿no? La principal, que ya les había mencionado, era la hemorragia, ¿no? En donde vamos a encontrar un fondo blando o relajado, justamente porque hay retención de fragmentos de placenta, ¿no? A veces son fragmentos de placenta, o a veces también son coágulos retenidos. Entonces, ese útero, al estar con coágulos, al estar con fragmentos de placenta, ¿qué cosa va a hacer? Comienza muchas veces a contraerse, o muchas veces también se relaja, ¿no? Cuando hablamos de la atonía uterina, que va a producir una hemorragia masiva, es como si abriéramos un caño y el agua fluye, pero en este caso es sangre, ¿no? Entonces, por ese motivo es que tenemos nosotros que evaluar a nuestra puérpera. Se debe evaluar la primera hora cada 15 minutos. Tanto la puérpera de parto ectóxico como la puérpera cesareada se evalúa cada 15 minutos. ¿Qué cosa evaluamos cada 15 minutos durante una hora? Las funciones vitales, ¿no? Si es que están estables. El fondo del útero, si está el útero contraído. Evaluamos el sangrado, si es que es un sangrado normal. Si es una paciente cesareada, evaluamos la incisión quirúrgica. Si es una paciente que es de un parto vaginal con una episiotomía, evaluamos la episiotomía, ¿no? Entonces, durante una hora van a hacer estos controles.
Ahora, nosotros en la realidad no lo hacemos, porque la paciente, una vez que da a luz, durante 2 horas se encuentra en el centro obstétrico o en la sala de puerperio que ellas tienen, ¿no? Porque nosotros somos un hospital 3 en donde ni siquiera debería de atenderse partos normales, pero es tanta la población que igual vienen tanto las normales como las complicadas. Pero como medida general nosotros tenemos que saber los conocimientos, ¿no? De igual manera, las pacientes que son cesareadas, por lo mismo efecto de la anestesia, que usan anestesia epidural, estas pacientes son evaluadas en recuperación durante 2 horas, pero de igual manera la enfermera tiene que evaluar lo mismo, ¿no? Cada 15 minutos. Entonces, como una manera de refrescar los conocimientos, es que les digo esta información, ¿no? Entonces, después, otras complicaciones que puede... ¿por qué evaluamos la episiotomía? Porque la episiotomía se puede producir lo que se llama el hematoma, ¿no? Hematoma de la vulva. Entonces, el hematoma de la vulva, justamente en la incisión de la episiotomía, es como si se llena, es como si cuando se distiende un globo, igualito, ¿no? Se distiende y todo eso se llena de sangre. Y esa sangre, por lo mismo que se distiende tanto los tejidos, es doloroso. Entonces esa sangre tiene que ser, nuevamente, si es en la episiotomía, tiene que abrirse esa episiotomía para que se evacúe todo ese sangrado. Y la paciente, se queda mucho más días hospitalizada. De igual manera, aquella paciente que tenía un desgarro de 4º grado, ¿no? Cuando hablamos de desgarro de 4º grado, es cuando el desgarro llega hasta el recto y tiene que ser suturado por el ginecólogo, ¿no? Entonces también hay riesgos con esas pacientes. Entonces también esas pacientes a veces las tenemos en observación y para ver cómo es su evolución cuando pasan los días, ¿no? La otra complicación son las infecciones, ¿no? Cuando hablamos de la infección, pues sabemos que la infección está acompañada de la hipertermia, que va a producir la diaforesis, va a producir escalofríos, náuseas, vómitos, taquicardia. Y sobre todo una característica importante en las infecciones, si hablamos de las infecciones de la puérpera por endometritis, estamos hablando de unos loquios malolientes, ¿no? De por sí el sangrado de las pacientes tiene un olor característico, ¿no? No sé, yo digo, yo tengo más de 30 años, entonces ya mi nariz se ha acostumbrado y solamente cuando huele mal o es ya una infección, ya yo sé que hay una complicación, pero normal. Pero hay otras personas que llegan y dicen, esto huele pura sangre. Digo, no sé, para mí no siento el olor en sí, ¿no? Porque ya se ha acostumbrado a ser a mi nariz, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven que cuando la paciente le evalúa el médico, le evalúa el paño para oler si es que es un olor normal de sangre o es un olor de una sangre que está putrefacta, ¿no? Es un olor, es algo maloliente, es un olor fétido, ¿no? Si hay una complicación en la episiotomía, sea por una hematoma en la episiotomía o porque se ha infectado, porque también a veces se infecta la episiotomía, entonces tiene que hacerse un drenaje de la episiotomía, ¿no? Se llena de pus, entonces hay que volver a abrir ese corte y drenar, ¿no? Se le coloca un dren para que vaya eliminando todo lo que tiene. El edema también, ¿no? Puede ser que la paciente haya habido tanto trauma en el momento de la atención del parto y por ese motivo se presenta un edema, ¿no? Se presenta un enrojecimiento o decoloración en las incisiones o porque ha habido laceraciones o por el corte mismo puede presentar un edema, ¿no? Los huecos entre las suturas de las incisiones o laceraciones, ¿no? Cuando no hacen una buena sutura, no dejan mucho espacio, no, el que atiende el parto no está muy experto de repente en la sutura. Cuando hay distensión vesical y o incapacidad para la micción, ¿no? Después del parto, por lo mismo que ha sido un evento traumático para la mujer, entonces muchas veces las pacientes tienen miedo de orinar, ¿no? Porque al orinar piensan que eso le va a mojar la herida de la episiotomía, de la episiotrafia, y les va a arder, les va a doler, entonces por ese motivo muchas veces algunas hacen retención urinaria, ¿no? Y peor aquellas que tienen hemorroides, ¿no? Porque acuérdense que en el momento del parto, que en el momento que tienen que pujar, las hemorroides también se van a distender. Entonces, ya una vez que salió el niño y todo eso, las hemorroides van a quedar distendidas, dolorosas. Entonces, peor, la paciente puede tener complicaciones también y a veces es una de las causas también del estreñimiento, ¿no? El estreñimiento y la tromboflebitis también es una complicación del
en el posparto. La embolia pulmonar, la congestión mamaria o la irritación de pezones, muchas veces vemos más en las que son primerizas, ¿no? Que no mucho no saben cómo se ha de lactar bien, y a veces eso lleva a que haya irritación o que haya fisura en los pezones. Los cambios en el comportamiento, que también vamos a ver más adelante, como es la depresión. Aquella mujer que ha sido depresiva o ha tenido cuadros de depresión o ha sido tratada por depresión puede hacer una depresión posparto, ¿no? La falta de, ¿cómo nos vamos a dar cuenta también de cambios en comportamiento? Porque no atiende al niño, ¿no? El niño llora y sus demás compañeras se quejan de que no lo atiende, de que no lo mira, de que no sé cuándo, ¿no? Hay malos tratos hacia el neonato, hay negligencia, o sea, uno porque a veces es por el mismo problema de la depresión, o otras veces es porque también a veces tienen una enfermedad psiquiátrica de fondo, ¿no? ¿Cuáles van a ser los cuidados pospartos los que vamos a darle a la paciente, ¿no? En la primera hora después de la expulsión de la placenta, ese es el periodo crítico en donde se producen más estas hemorragias por partos, ¿no? Algunos le llaman la tercera algunos le llaman la cuarta etapa del trabajo de parto, ¿no? Pero en sí solamente son 3 etapas, ¿no? Por ese motivo tenemos que vigilar el fondo del útero y sobre todo darle masaje, ¿no? Porque el masaje va a ayudar a que más rápidamente se contraiga ese útero. De igual manera, como ya les había mencionado, hay que evaluar el perineo para ver si hay hemorragias, hay edema, los signos vitales, y sobre todo estar siempre pendiente de la paciente, ¿no? Evaluarla, no porque ya le controlé, ya de ahí me olvido, o porque a veces la paciente puede estar sangrando, ¿no? Yo ya le he evaluado, me doy media vuelta, me voy a evaluar a otra paciente, y en ese momento de repente hace una atonía y la paciente está sangrando, y como está dolorida o son primerizas, ni siquiera saben ni te avisan, me está saliendo más sangre o me siento mal o algo, y cuando damos vuelta la paciente está hecha un charco de sangre, ¿no? Entonces nunca descuidarnos de eso de la paciente. ¿Qué cosa vamos a hacer o cuáles son los cuidados para una hemorragia posparto, ¿no? Hay que vigilar el tono del útero, ¿no? Observar el perineo, si es que hay una hemorragia, hay que evaluar la cantidad, las características de los loquios, de igual manera evaluar los paños o las toallas que se cambian, ¿no? Y los signos vitales, como siempre, que eso es un buen indicador para saber si es que la paciente está haciendo alguna complicación o no. Bueno, como siempre hay que hacer un buen aseo perineal, que eso lo hace el personal técnico, ¿no? En algunos casos, solamente cuando las pacientes son operadas, generalmente las pacientes se van, después a las 24 horas ya se están levantando, están atendiendo ellas mismas a sus bebés, entonces ellas mismas se hacen el aseo, pero hay que siempre darles los cuidados que tiene que tener, tanto para el aseo perineal como la parte del ano, ¿no? Porque no debe de lavarse de atrás para adelante, sino de adelante para atrás. De igual manera hay que recomendarle mucho lo que es el lavado de manos, ¿no? Porque la paciente a veces se ha cambiado la toalla, el bebé llora y con las mismas manos lo atiende al bebé, le cambia el pañal, le da el lactar, entonces en ningún momento vemos que se lava la mano, ¿no? Entonces los ambientes, por ejemplo, que contamos son ambientes comunes de 6 camas, con un lavadero. Entonces siempre hay que decirle, señora, lavado de manos, cuando se cambia el pañal, cuando le va a dar el lactar. Entonces eso también va a evitar muchas infecciones para el neonato, ¿no? Bueno, y antiguamente también esto lo he colocado porque, no sé, en algunas clínicas de repente lo pueden hacer, que se da, cuando hay un edema perineal se colocaba calor local, ¿no? Pero con mucho cuidado también, porque el colocar la lámpara muy cerca también podemos provocarle quemaduras a la paciente, ¿no? Generalmente las pacientes, cuando hablamos de un parto vaginal, son las que tienen mayor recuperación, ¿no? Entonces a las 6 horas ya están levantadas, ya se han aseado, se han lavado, ya quieren ir a ver al bebé, ¿no? Ya están listas para atender bien al bebé, ¿no? En cambio las cesáreas se demoran un poco más, ya que ellas, por lo mismo que han sido operadas, el dolor es algo que les impide muchas veces una buena movilización e incluso atender al niño, ¿no? Pero sí hemos observado que aquellas jóvenes de 15, 18 años son las que más rápido, tienen mejor recuperación que las otras pacientes, ¿no? De todas maneras, nunca olvidarnos de que el momento de que tenemos que levantar a una paciente posoperada, ¿no?
lo que se hace con todo paciente que ha estado postrado en cama, ¿no? Primero que se siente, una vez que se siente, recién, y si no se marea, recién se puede levantar y deambular, ¿no? Porque hay algunos pacientes que, por ejemplo, por la desesperación o por querer atender al niño, cambiar o no sé qué, se levantan de frente y se van de cara al suelo. Entonces ahí habría una complicación para nosotros, ¿no? Porque si es una paciente que se ha caído justamente porque no ha sido bien, no se le ha dado las indicaciones adecuadas, ¿no? La dieta también es algo muy importante, ¿no? Después de la primera hora del parto, la madre puede comer o tomar cualquier líquido siempre y cuando no tenga náuseas. Estamos hablando también de un parto vaginal, ¿no? Porque una paciente que ha sido cesáreada, como mínimo debe esperar 12 horas después de la cesárea para ingerir solamente líquidos, porque generalmente tiene que pasar 24 horas para que pueda recién ingerir alimentos sólidos, ¿no? Por el efecto de la anestesia que le ponen, la anestesia epidural, ¿no? La dieta, como siempre, debe tener, ya habíamos hablado de la nutrición de la gestante, de igual manera en una puérpera tiene que tener bastantes proteínas, calorías y sobre todo bastantes líquidos, sobre todo para que pueda producirse la leche, ¿no? La micción también tenemos que estar pendiente porque, como ya habíamos visto, puede haber retención urinaria justamente porque la paciente tiene miedo de orinar, ¿no? Lo otro, en una paciente cesareada también, y si hay retención urinaria, la paciente va a tener demasiado dolor porque al distenderse la vejiga va a presionar al útero y la paciente se va a quejar de mucho dolor. Entonces le pongamos lo que le pongamos, no le va a pasar, porque el dolor está ocasionado por la vejiga que está distendida. Entonces cuando hablamos de dolor de una paciente, de una cesareada, siempre hay que evaluar las características del dolor, cómo es, y evaluar en qué zona es que le duele, ¿no? Porque muchas veces es porque la vejiga está presionando el útero. Evacuamos la vejiga, porque a veces hacen retención, hacemos un sondaje y ya desaparece el dolor de la paciente, ¿no? El cuidado de las mamas también es muy importante, ¿no? Porque si no le cuidamos las mamas, puede producirse la mastitis, como vemos acá, ¿no? En estos dos casos, y a veces la paciente viene por problemas de mastitis, ¿no? Entonces a mí me parece que se hospitalice una paciente por presentar una mastitis de esta manera, me parece de lo peor, ¿no? Porque eso creo que nosotros como enfermeras siempre debemos, tanto como las que trabajamos en obstetricia como las de neonatología, es como un pecado, ¿no? Porque la paciente debe de salir bien instruida y sobre todo cuando sale de alta se debe de evaluar bien si es que ese niño tiene un buen agarre, si está agarrando bien, si está succionando bien, porque el problema de la mastitis justamente es porque no coge bien el niño y hay congestión mamaria. O sea, la mamá, como le duele, no le quiere dar, entonces le da de una sola mama y la otra mama se comienza a distender y al no salir esa leche se va a comenzar ahí a malograr, ¿no? Y se va a convertir en pus y después la paciente tiene que hacerle un drenaje y hace fiebre y todas las complicaciones, ¿no? Bueno, asear los pezones, sobre todo para eliminar no solamente el calostro, sino también la saliva del neonato, ¿no? Porque al quedarse también la saliva, eso va a ocasionar también que pueda ser como un caldo de cultivo para que se hagan unas grietas en los pezones, ¿no? Los pezones tienen que lavarse solamente con agua, no se debe de usar jabón, todo eso hay que explicarle a la paciente. Parece mentira, pero a veces son cosas tan pequeñas que a veces el personal de neo también, que tiene tantos niños, a veces se olvida, no solamente trae el niño, le explica y se va. Entonces a veces, sobre todo cuando son primerizas, hay que estar atrás explicándoles, diciéndoles, evaluando también a veces cómo coge al niño, si a veces si lo sabe cambiar, si no, o sea, y eso también un poco nos demanda mucho más tiempo del que tenemos, ¿no? Lo otro, si es que hay heridas en el pezón, también a veces dicen qué me puede echar, con qué me puedo tratar, porque a veces pasa el neonatólogo, el ginecólogo, dice no, solamente lávate, que no sé qué, pero a veces uno por experiencia, ¿no? Le puede decir échate tal crema o échate una cosa, otra cosa, ¿no? Bueno, si las mamas están muy congestionadas, sobre todo si hablamos de una mastitis, lo ideal sería colocar pañitos de agua caliente, ¿no? La bolsa de agua caliente también, siempre y cuando no esté demasiado caliente, porque el tejido de la mama es un tejido mucho más delicado que el resto del cuerpo, entonces podemos provocar una quemadura. Entonces, pero sí podemos colocar pañitos calientes para que descongestione y enseñarle también a la paciente cómo debe de colocarse los pañitos para que así de igual manera sacarse la leche,
¿no? Entonces que se haga una extracción de leche con pezonera en el caso que de repente está muy dolorosa o tenga heridas que a veces hasta estén con sangre, y entonces por ese motivo ellas, a veces tienen miedo porque dice, está que me sale sangre, ¿cómo le voy a dar a lactar? Pero normal, el niño normal si lacta no va a tener ninguna complicación, ¿no? Pero sobre todo es más el dolor, porque no solamente va a doler la mama, sino también duele toda la espalda, ¿no? Porque a veces están que lloran, ¿qué te duele? Me duele la espalda, ¿te duele la herida? No, me duele la espalda, me duele el brazo, me duele el cuello, es por mala técnica de posición para amamantar. Entonces todas esas cosas tenemos que estar siempre pendientes, ¿no? Después la menstruación, en aquellas mujeres que van a dar de lactar, va a transcurrir de 6 a 8 semanas recién en bajar la menstruación, ¿no? En aquellas mujeres que dan de lactar no van a ver menstruación hasta por lo menos 6 meses, que es la lactancia materna exclusiva, ¿no? Porque hay mujeres que a veces que le dan, claro, en el momento y dicen sí, le doy el lactar o esto, pero a veces uno por la experiencia se da cuenta aquellas que sí le dan de lactar y otras que no, porque a veces se nota que tienen un poco de rechazo, señorita, que mejor que venga Neo, que le dé la leche, y le explicamos, tratamos de explicarles, pero a veces ya eso depende a veces de cada mujer, ¿no? Si es que está consciente de que lo mejor es la lactancia materna y no las leches de fórmula, ¿no?